Situada en el corazón de la gran cordillera bética, sobre esa esencial vía de comunicación que es el rosario de depresiones penibéticas, Granada se beneficia de su posición central en dicha fortaleza, uniendo el Levante y el Mediterráneo con la Andalucía del Guadalquivir y de las estepas. Mas no han sido las posibilidades de comunicación el único factor decisivo en la fortuna ciudadana de Granada. Su depresión une al valor viario el derivado de su riqueza agrícola. La conjunción de una tierra fértil y un clima excelente, mediterráneo en las precipitaciones, continental en sus temperaturas, ha hecho de esta zona un rico vergel de cultivos diversos. Pero será sobre todo su idoneidad defensiva lo que va a determinar en un momento histórico cuya característica principal es la guerra, la fijación y predominio urbano de esta ciudad frente a los demás emplazamientos de la zona. Granada ha venido a ser conformada así como acrópolis sometida en sus líneas esenciales a la topografía que la sostiene. 3 colinas, conquistadas sucesivamente por la marea de edificaciones, a través de las que serpentean, procedentes de la cercana Sierra Nevada, los ríos Genil y Darro, y que en su deambular han tajado y erosionado profundamente esos cerros pilares. De esta ciudad, que empieza la andadura anual celebrando cada 2 de enero su conquista cristiana por los reyes católicos, muy poco se sabe acerca de sus orígenes. Los primeros restos fidedignos conocidos se han encontrado dentro de un radio de unos 50 kilómetros alrededor del actual emplazamiento urbano y han sido datados como pertenecientes al Paleolítico Medio, todos ellos a alturas comprendidas entre los 750 y los 1100 metros. En el Neolítico, la población desciende, aunque sin llegar aún a las partes más bajas de la vega, húmedas y pantanosas por entonces. A partir al menos del 600 a.C., todo el sur de España es dominio de la cultura ibérica. 2 de sus tribus, los turdetanos y los bastetanos, se reparten la depresión peribética con ligero predominio de los últimos, que parece ocupaban la vega, los montes y la sierra de Granada. ¡Granada! 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 Por los ínclitos reyes de España, don Fernando V el de Aragón y doña Isabel I de Castilla, ¡viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Granada!
En el siglo V a.C., el geógrafo griego Hecataios situaba por el mediodía español a Elibirge, considerado el más antiguo antecedente de la actual Granada. Tiempo después aparecerá el nombre de Iliberri, acaso céltico, citado por Plinio. Durante los 2 últimos siglos anteriores al nacimiento de Cristo, Iliberri fue sin duda una ciudad pequeña, de poca importancia. El silencio de Estrabón y Pomponio Mela parece confirmarlo. Pero la organización administrativa de Augusto la vivifica. Se convierte en municipio romano. Se rodea de murallas y se construye un foro. Al formar parte del Conventum Astigitanus, pierde su relación con el oriente, ligándose por contra al valle del Betis y Astigi, la actual Écija. De dicha época nos queda recuerdo en las ruinas halladas en la Alcazaba granadina, las cuales parecen evidenciar las dimensiones de la ciudad que se extendía, en aquel entonces, por la colina donde está situado dicho fuerte, actuales parroquias de San Nicolás, San José, San Miguel y San Juan de los Reyes, siendo posible que su centro se hallara en la Placeta de las Minas, llamada así precisamente por las minas o excavaciones arqueológicas realizadas allí durante el siglo XVI. Fuera del recinto amurallado se encontraban otros núcleos habitados y magníficas villas, primer antecedente del típico Carmen granadino, alcanzando estos extramuros su máximo desarrollo con las primeras predicaciones evangélicas. En la ladera occidental de lo que hoy es la Alhambra, sitúa la tradición popular el primitivo asentamiento del primer obispo granadino y sus seguidores. Si bien Iliberri, durante la dominación romana, nunca pasó de ser un municipio dependiente de Astigi, el cristianismo, entre el 62 y 64 de nuestra era, le da gran auge al convertirla en centro episcopal. Auge que iría en aumento hasta el siglo IV, en que se celebra aquí el primer concilio español conocido. De aquel asentamiento cristiano primitivo y a la creencia de estar ubicadas las tumbas de los primeros mártires evangélicos, debe su nombre este Sacromonte, donde todos los 1 de febrero, festividad de San Cecilio, el pueblo granadino rememora aquellos hechos a los pies del patrón de su ciudad. Según se desprende de los textos musulmanes, en la zona donde radica hoy día Granada, existían en el momento de la conquista 3 importantes núcleos de población: Iliberri o Illiberis, la urbe romano-goda, Castilia, otra antigua ciudad romana, y Granada, que aparece citada por primera vez con el nombre de Garnata al-Yehud, o Granada de los Judíos, situada al pie de Torres Bermejas, en la actual parroquia de San Matías. Durante los primeros tiempos de la dominación musulmana, Illiberis continuó siendo el centro principal, arabizado su nombre por corrupción como Illiberra y luego castellanizado como Elvira. Granada, la villa de los judíos, solo separada de esta por el río Darro, empieza a tomar importancia cuando Sawar ibn Amdún se apodera de ella en el siglo IX y reconstruye la antigua fortaleza de Torres Bermejas, que amplía hasta darle proporciones de auténtica alcazaba. En 1013, tras porfiada lucha en la que Córdoba es saqueada y Medina Zahara arrasada,
Suleimán al-Mustaín, nuevo califa, da en recompensa a Zawi ibn Ziri, uno de los generales de Almanzor, que le ha prestado apoyo en la conquista del trono, la ciudad de Granada, inaugurándose así aquí la dinastía de los ziríes. La preocupación de una buena posición estratégica presidió la instalación en Granada de Zawi y los suyos. La colina de la Alcazaba, aquella que siglos antes construyese Al-Sheibani en el actual Albaicín, atrajo enseguida su atención. La antigua fortaleza es rehecha, las casas reconstruidas y un recinto amurallado rodea todo el conjunto. Su sucesor, Abús, traslada allí oficialmente la corte e invita a ella a los habitantes de las ciudades próximas, ofreciéndoles tierras libres de impuestos. El crecimiento de la Granada zirí se hace así rápido y casi de improviso. Los barrios van surgiendo de una vez en torno a una mezquita o junto a un palacio. De inmediato se rodean de muralla, la cual subsiste íntegramente cuando el antiguo arrabal es englobado por otro. Durante mucho tiempo, esta serie de compartimentos estancos darán a la Granada musulmana un aspecto peculiar que recordará la disposición globular del fruto de su nombre, origen, según algunos, de su propia denominación. Así fortificada, la ciudad adquiere ese valor militar casi legendario que será la base de su supremacía posterior hasta la conquista cristiana. Dentro de este recinto se acumulaba una densa y heterogénea población que hacía de Granada, ya por entonces, una de las mayores ciudades españolas, solo superada por Córdoba, Toledo y acaso Sevilla. De origen muy diverso, los habitantes de ella, unos 35.000, pertenecían a 3 pueblos: árabes, berberiscos y españoles, y 3 religiones: musulmanes, judíos y cristianos, no habiendo exacto paralelismo entre pueblos y creencias, ya que una buena parte de los españoles se habían convertido al Islam. No obstante, la distancia social entre los diversos grupos era grande y profunda. A finales del siglo XI, Granada presentaba ya en su fisonomía material los trazos fundamentales de la ciudad actual. La Alcazaba Kadima y Garnata al-Yehud fueron los núcleos cristalizadores. Su unión final estructuró la ciudad de siempre. La invasión almorávide hace que en 1090 Abd Alá, último rey granadino zirita, sea derrocado y desterrado al Magreb. Granada pasa a ser entonces la capital de Al-Ándalus, haciéndose bien patente, una vez más, su carácter de gigantesca fortaleza natural. Para su asentamiento, los almorávides prefieren la vieja Garnata al-Yehud a la Alcazaba Kadima, zona favorita de los ziríes. Tras los almorávides, son los almohades los que llegan a Granada, quedando de su paso por aquí la mezquita de los renegados o convertidos, hoy iglesia de San Juan de los Reyes, cuyo alminar, del tipo de la Giralda de Sevilla, es el único resto de la antigua construcción musulmana. También se debe a ellos la primera urbanización externa de Granada, sus accesos y embellecimiento de la zona limítrofe a la Vega y márgenes del Genil, obras que vienen a engrandecer la ciudad. Las conquistas de Fernando III el Santo tienen una inmediata repercusión en Granada. Al llevar a cabo el monarca la expulsión de la población musulmana de las tierras conquistadas para ser sustituida por pobladores cristianos, esta expulsada morisma, gracias a la hospitalidad del señor de Granada, Ibn Hum, se irá asentando paulatinamente aquí y formando, fuera de las murallas siríes, un nuevo arrabal que desde entonces va a denominar Albaicín.
Asesinado Ibn Hun en 1237, Ibn al-Amar, señor de Arjona, se apodera de Granada. Frente a la presión cristiana, entrega Jaén y se declara vasallo de Castilla, asegurándose así en el trono. Con él se inicia el engrandecimiento de la ciudad y la fortuna de la Alhambra, en cuya colina levanta la alcazaba Jidida sobre restos de la anterior desagua y la convierte en residencia real, trasladando la corte de la alcazaba Kadima, en el Albaicín, hasta la colina vecina, e inaugurando la dinastía nazarita que tanta categoría artística y cultural va a imprimir al epílogo musulmán español. Al-Amar y su hijo y sucesor, Mohamed II, levantaron para la defensa gran parte de los muros y torres del recinto exterior de la Alhambra, construyendo Mohamed III, por su parte, la mezquita regia y los inmediatos baños públicos. Queda así la triple y característica estructura alhambreña de fortaleza, palacio real y ciudad cortesana perfectamente definida. En 1324, Nasar, sucesor de Mohamed III, es destronado. En su lugar toma el poder Abu Walid Ismail, representante de la otra rama de los nazaríes. Como en el periodo anterior, la atención real se va a centrar principalmente en la Medina Alhambra. Aunque sin pruebas documentales, le es atribuido a Ismail la construcción de un palacio junto a la mezquita, del que solo queda como resto probable el mexuar. Con sus descendientes, Yusuf I y Mohamed V, el reino de Granada va a alcanzar su momento culminante, convirtiéndose definitivamente en la más bella y poblada ciudad de la España de su tiempo. El primero de ellos edifica en la Alhambra las torres y palacios de Machuca y Comares, los baños reales, las torres de la Justicia, la Cautiva, las armas, los 7 suelos y el candil, más el oratorio del portal. Por su parte, Mohamed V termina el peinador de la reina, obra iniciada por su padre, enlaza el palacio de Comares con el de Mexuar, amplía la llamada Galería de Machuca, construye la Puerta del Vino, ingreso a la ciudad cortesana, y la Rauda o Panteón Real, para acabar haciendo entre los jardines y huertas de Comares el Palacio de los Leones, en cuyo interior podemos admirar uno de los patios más célebres y bellos del mundo. Con dichas construcciones, Mohamed V da por finalizados los alcázares, que desde aquel momento forman 3 conjuntos monumentales independientes entre sí. El cuarto dorado o mexuar, destinado a la administración de justicia. El serrallo o cuarto de Comares, residencia oficial del monarca, y el harén o cuarto de los leones, habitaciones privadas del mismo. Pronto este recinto amurallado será ocupado por una marea de construcciones que la convertirán en un auténtico Versalles musulmán, más ciudad que fortaleza o palacio. Antes de 1319 ya existía el maravilloso Generalife, huerta que par no tenía, tal como señala el romance, y cuya decoración fue renovada en tal fecha por Ismail. Junto a los palacios de Dar al-Arusa o Casa de la Novia y los alixares, de extraordinaria riqueza y hermosura, a juzgar por los testimonios literarios que nos han llegado, formaban un conjunto monumental rodeado de extensos jardines que comunicaban entre sí por caminos bordeados de setos de mirtos, arrayanes, flores variopintas, naranjos, cipreses y nenúfares. Este núcleo de población, el más elevado de la ciudad, a unos 100 metros sobre el nivel del Genil y a 75 del Darro, precisaba desde sus inicios un buen abastecimiento de agua, siendo ello la razón por la que Al-Amar había decidido comenzar su gobierno con la organización y reglamentación de las mismas, llevando a cabo así la apertura de la acequia real. A él le seguiría Ismail, autor de importantes obras hidráulicas como la noria de Dal al-Arusa, hoy perdida, el aljibe de la lluvia, la alberca de las damas o el albercón del negro, de las que aún quedan algunos restos. Porque lo más importante aquí no son las edificaciones, ni las yeserías, ni la historia,
ni siquiera la leyenda, habiéndola tan abundante. Lo que cuenta en este mágico recinto es sobre todo el agua. Un agua que emana por doquier, con sus murmullos y susurros incansables, fuente de vida y verdor, alma omnipresente en cada rincón de este iluminado vergel granadino. Pese a su dedicación a la Medina Alhambra, no olvidaron los nazaritas la ciudad tradicional. Me han convidado a la mesa de vino. La afluencia constante de nuevos refugiados en Granada, con motivo de las conquistas cristianas, hace que ésta crezca considerablemente en superficie y población, lo que se va a manifestar en el nacimiento de nuevos barrios que pronto rebasarán las primitivas murallas, completándose totalmente la cerca de la ciudad, a fin de asegurar y facilitar la defensa ciudadana. ¡Qué tiranía que de postre me pone! ¡Qué tiranía que de postre me han puesto las penas mías! Yusuf reforma la mezquita mayor y erige a su lado una madraza o centro universitario. Entre la mezquita y el río Darro levanta la alcaicería o lonja de los mercaderes, formada por unas 200 tiendas con jurisdicción propia y grandes privilegios dependientes del Real Patrimonio. La antigua alcaicería granadina, una de las más importantes del mundo árabe, desaparecería tras un incendio en 1843, siendo la actual una reconstrucción sobre el mismo emplazamiento. Aquí, la multitud de calles de la primitiva han quedado reducidas a 3 y un solo patio. En torno a la alcaicería estaban las alhóndigas, almacenes de mercancías y posadas a la vez, donde se alojan los mercaderes atraídos por las riquezas de Granada. Estas eran 3: la Jijida o Nueva, la Zaida o de los cristianos y la de los genoveses, un grupo numeroso e influyente gracias a su control del comercio de la seda. De ella solo queda hoy la primera, conocida como Corral del Carbón. Atraída por la asistencia de los fieles a la mezquita principal, desarrollábase a sus alrededores una intensa vida comercial. Toda la zona central de la ciudad estaba contorneada a su vez por una serie de distritos, los cuales aparecían centralizados asimismo en torno a sus propias mezquitas. Más allá de ellos estaban ya los arrabales propiamente dichos, de mayor densidad de población y más completo aislamiento físico a causa de las murallas que los rodeaban. Es decir, y sin desdeñar edificaciones posteriores, la Granada surgida en el siglo XIV bajo el impulso de Yusuf y Mohamed V constituiría ya para siempre la base fundamental de la ciudad, esa que se ha dado en llamar la Granada eterna e inmortal. Los 250 años que dura el epílogo nazarita en Granada tienen una constante fundamental: la guerra civil y la inquietud interna. Sobre un total de 21 monarcas, 9 son destronados y otros 6 asesinados. Hundidos en luchas dinásticas y fratricidas, agobiados por su desorden político,
los últimos monarcas musulmanes españoles consolidan su reino gracias, a su vez, a las guerras civiles castellanas y a la rivalidad castellano-aragonesa. Bastó la unidad y la conjunción de esas dos fuerzas para que Granada cayera. Los reyes católicos, al rematar esta empresa arcaica, tuvieron el mérito, más que del esfuerzo bélico, de la decisión política. Comenzada la guerra en 1481, 11 años más tarde, después de un largo y penoso asedio, Boabdil rinde la ciudad. El día 2 de enero de 1492, tras prolongadas y laboriosas negociaciones dirigidas por Hernando de Zafra y Gonzalo Fernández de Córdoba, el rey Chico abandona Granada, entregando las llaves de la ciudad a sus majestades los reyes católicos, quienes harán entrada solemne en ella el día 5 del mismo mes y año. Temerosos de revueltas y motines, los monarcas católicos van a procurar que los refugiados en Granada durante la guerra retornen a sus domicilios. Siguiendo una política clarificadora, mandan ensanchar calles, derribar casas y crear mercados con amplias zonas libres. En este sentido, la principal medida tiene lugar cuando, después del edicto de expulsión de los judíos, se ordena demoler la judería, donde, según testimonios de la época, habitaban más de 20.000 hebreos. Se construye allí, por contra, un gran hospital y una magnífica iglesia en honor de la Virgen, los de San Francisco Casa Grande, hoy Capitanía General. Hasta 1500 los reyes católicos se limitan a ocupar por sí, o sus servidores, aquellas casas y propiedades abandonadas o vendidas por los reyes nazaríes y la nobleza musulmana. Así, el recinto de la Alhambra y los alcázares queda en posesión de la corona, siendo cedidos los restantes edificios a particulares como el Marqués de Mondéjar, capitán general del reino, o a la Orden Franciscana que construye el convento de San Francisco de la Alhambra, actual parador nacional. Igual suerte van a correr otras muchas posesiones nobiliarias musulmanas. El mismo año de 1492, en las antiguas huertas reales de Aix-Alahorra, fundan los reyes católicos el convento de Santa Cruz la Real, de la Orden de Predicadores, siendo algo posterior la fundación del convento de Santa Isabel la Real en el antiguo palacio de Daralorra, cedido primero a Hernando de Zafra y entregado después al citado convento. Aunque las capitulaciones aseguraban a los musulmanes granadinos el respeto a su religión, el superior interés del nuevo Estado va a exigir completa sumisión, no solo política, sino también religiosa. Los levantamientos habidos en 1499 y 1501 en el Albaicín, las Alpujarras y la Serranía de Ronda darán lugar a la Real Pragmática de 1502, que obliga a todos los musulmanes a bautizarse o a salir de España. De entonces datan las fiestas del Corpus Christi, establecidas en Granada por los reyes católicos con la sana intención de que los granadinos se diviertan como locos. La catedral, construida entre 1523 y 1704, es el principal edificio cristiano de la ciudad. Diseñada por Enrique Egas como gótico, irá cambiando de estilo debido a la larga duración de su fábrica. Así, Diego de Siloé transformará el gótico inicial en estilo renacentista. Y Alonso Cano, al hacerse cargo de las obras, proyectará una fachada principal distinta de la ideada por Siloé. La planta interior, de 5 naves, está flanqueada de capillas con deambulatorio tras la mayor, una de las obras cumbres del Renacimiento español, trazada por Siloé, redonda y de gran altura. En el mismo conjunto formado por la Capilla Real y por la Catedral, medianeros entre sí,
se levanta la Lonja de Mercaderes y el Colegio de San Fernando, fundado por Carlos V. La constitución de este núcleo administrativo religioso se completará con el Palacio Arzobispal. Pero el barrio de la Catedral no es el único transformado. De 1499 a 1515 se reforma la actual Plaza Nueva, mediante la ampliación del antiguo puente árabe del Atabín o de los Leñadores, la edificación de la iglesia de Santa Ana y la creación de la Chancillería. Muy próximo se construirá el barrio de los artistas, donde viven entre otros Chiloé y Alonso Cano. Frente a la puerta de Elvira y por disposición de los Reyes Católicos, se crea la barriada de San Lázaro, en la que se construyen cuarteles para alojar guarniciones militares, el Hospital Real, hoy rectorado de la Universidad Granadina, el Convento de la Merced y la parroquia de San Ildefonso. Al calor de estas nuevas edificaciones va a surgir a lo largo del siglo XVI otro nuevo núcleo de acceso al monasterio de San Jerónimo, fundado por los Reyes Católicos y relanzado en 1525, cuando Carlos V cede a doña María Manrique, viuda del gran capitán, la capilla mayor del templo para enterramiento suyo y de su marido, que había costeado el comienzo de las obras de la Cartuja. En este nuevo barrio, eminentemente aristocrático, denominado de la Duquesa, se establece con ayuda de doña María el Hospital de San Juan de Dios, en honor del portugués Fray Cero, o Loco de Dios, como él solía llamarse, entregado por completo a la caridad de pobres y enfermos, muerto en Granada en 1550. De todos los edificios civiles de la Granada renacentista, el más importante, sin duda, es el Palacio de Carlos V, que pese a estar materialmente incrustado en los palacios árabes de la Alhambra, es un mundo totalmente ajeno y aparte. No puede existir mayor contraste entre la gracia y la delicadeza de los aposentos nazaríes y la espesa solidez de esta edificación, construida en 1526 por Pedro Machuca, en el más depurado clasicismo entonces imperante en la Italia renacentista. Con la sublevación de los moriscos granadinos en 1568 se da inicio nuevamente a tiempos de angustias y zozobras. Tras largas y cruentas batallas que vienen a durar 2 años, las tropas reales, dirigidas por don Juan de Austria, sofocan el levantamiento. De esta época quedan en Granada las casas del Chapiz, pertenecientes a los cristianos nuevos Hernán López, el Feri, y su cuñado Lorenzo el Chapiz, a quienes le fueron expropiadas durante la rebelión. Decidido a impedir hechos similares, Felipe II dispone en 1570 que los moriscos de todo el reino sean deportados y repartidos por varias regiones de la Corona de Castilla, repoblándose la zona seguidamente con colonos cristianos. Los moriscos de Granada son los primeros desterrados, aunque este destierro no sea absoluto. Muchos volverán a sus hogares. Pero cuando en 1610 tiene lugar la expulsión general de España, son tantos los que salen de aquí que Granada pierde su calidad de primera ciudad del país en beneficio de Sevilla y Madrid, iniciando así definitivamente su decadencia.
Volcada en el ideal ecuménico impuesto por la Iglesia como razón de Estado, con un excesivo sentido del honor y un desprecio profundo por lo material, la corona española va a ir enzarzándose en un confusionismo financiero de vía estrecha que llevará al país al borde de la bancarrota. Por estos años, la carrera del Genil se cierra por sus extremos, viniendo a llamarse su puerta como Real, desde que en 1624 entrara por ella el rey Felipe IV en su visita a la ciudad. A comienzos del siglo XVIII, la guerra de sucesión al trono español crea una situación de intranquilidad pronto superada. Al triunfo de Felipe V será desposeído de sus cargos de capitán general del reino y alcaide de la Alhambra el entonces marqués de Mondéjar, por haber prestado apoyo al archiduque Carlos. El 1 de noviembre de 1755, festividad de los Santos, un fuerte terremoto siembra el terror en toda Andalucía, haciéndose sentir con especial intensidad en Granada, zona sismológica importante. El fervor religioso se acrecienta, manifestándose en rogativas, penitencias públicas y procesiones, lo que va a posibilitar que la Iglesia refuerce su posición social. A esta época pertenece la construcción de los templos del Sagrario, de San Juan de Dios y de los Basilios, así como el Sagrario y la sacristía de la Cartuja, muestras ejemplares del barroco granadino. Expulsados los jesuitas en 1767, el arzobispo don Pedro Antonio Barroeta solicita el edificio de la compañía para alojar la universidad, a lo que accede Carlos III, trasladándose la zona estudiantil a su actual emplazamiento. Un año después se construye en el Campo del Triunfo la Plaza de Toros de la Real Maestranza, con la que el viejo barrio de San Lázaro adquiere una fisonomía nueva. La Guerra de la Independencia va a sacudir a Granada de la mediocridad en que ha vivido los últimos tiempos. Cerca de 2 años dura la ocupación napoleónica, siendo destruidos durante ella numerosos edificios monumentales y padeciendo otros graves daños al ser utilizados como cuarteles, almacenes y caballerizas. Pero el final de la guerra no va a traer la prosperidad y ni siquiera la tranquilidad. Las luchas entre liberales y absolutistas dividen a la población granadina, que ve conmovida cómo la represión de Fernando VII se tomará aquí una célebre víctima, Mariana Pineda, ejecutada en el patíbulo el 26 de mayo de 1831. Es durante este siglo cuando se dejan caer por Granada los viajeros románticos que con sus descripciones, literatura, grabados o dibujos tanto han condicionado la imagen de la ciudad. Aquí llegan, entre 1807 y 1889, gente como Chateaubriand, Victor Hugo, Washington Irving, Alejandro Dumas, Teófilo Gautier, Henry David Ingle, Richard Ford o Gustavo Doré, quienes, imbuidos del espíritu de la época, nos presentan una Granada mágica, pintoresca, llena de color y tipismo, en la que a los más bellos monumentos arquitectónicos se une el interés de una población que todavía conserva su originalidad a pesar de su evidente decadencia económica. La introducción en la segunda mitad del XIX por iniciativa de la Sociedad de Amigos del País del cultivo de la remolacha azucarera va a transformar la vida agrícola de La Vega. Don Juan López Rubio, farmacéutico granadino, será el fundador del primer ingenio fábrica de España, la azucarera San Juan, capaz de moler 10 toneladas diarias de remolacha. Tras la pérdida en 1898 de las últimas Antillas españolas, este azúcar nacional se va a revalorizar de forma inmediata.
Los cambios económicos que ello supone terminarán incidiendo en la ciudad, que ve duplicar pronto su población. Granada inicia así una nueva etapa de su desarrollo urbano, etapa en la que, debido al auge de los nuevos medios de transporte, los proyectos de reforma interior de las ciudades adquieren tremenda importancia. Esta necesidad de adecuar la ciudad al tráfico rodado va a dar lugar a la moda de las grandes vías, tal como la que se llevó a cabo en Granada, obra de la generación formada en los negocios remolacheros y denominada Gran Vía de Colón. Con ella, la construcción de la estación ferroviaria, el Instituto Catedral y Técnico, la Escuela Normal de Maestros y la urbanización del Paseo de Calvo Sotelo, la fisonomía de una de las zonas verdes más tradicionales de Granada, los Jardines del Triunfo, va a cambiar por completo. Esta poco meditada urbanización, hija de una iniciativa privada, egoísta y a menudo rapaz, destruirá conjuntos monumentales importantes fruto de la epidemia del ensanche, como la llamara don Ángel Ganivet. A la sombra de la universidad, auspiciadas por personalidades relevantes, van a nacer desde finales del siglo pasado y principios de este, instituciones y sociedades artístico-culturales con el ánimo de fomentar concursos, exposiciones, muestras o debates en las que participan gente como Ganivet, Pedro Antonio de Alarcón, Fernando de los Ríos o Federico García Lorca. En la actualidad, con alrededor de 150.000 habitantes, Granada es una de las capitales de más importancia mercantil de Andalucía. Si en sus calles y plazas se alinean un comercio que por su número y presencia parece rebasar las posibilidades de ella misma, su fundamento se encuentra en el área rural, de unos 20.000 kilómetros cuadrados y 1 millón de habitantes, que de forma más o menos directa controla y dirige. Granada, surgida a la vida histórica universal por causas de índole esencialmente militar, tiene en los acontecimientos históricos que promovieron su grandeza la raíz de su existencia hoy. Si durante muchos siglos la ciudad fue centro administrativo de gran importancia, en la actualidad estas mismas funciones siguen potenciadas, completándose ellas con otras derivadas de la actividad universitaria y de su interés turístico. Nacida por real cédula dada por Carlos V el 7 de diciembre de 1526, la Universidad de Granada ocupa por número de alumnos el tercer lugar entre todas las del país, beneficiándose de la afluencia masiva de estudiantes, el conjunto de la ciudad. Tanto en el alquiler de viviendas como en su abastecimiento alimentario, esta población flotante añade a la actividad económica general un empuje nada desdeñable. Pero es más, este núcleo estudiantil, que anima con su juventud y alegría la vida ciudadana, provoca también un buen número de actividades que convierten a Granada en foco de atracción múltiple. Pocas ciudades españolas tienen hoy día un atractivo turístico tan fuerte como el de Granada. Su espíritu legendario, sus bellezas arquitectónicas, sus espléndidos paisajes naturales, su atractivo clima e incluso su interés deportivo, con las pistas de esquiar más meridionales de Europa, hacen de este lugar paso obligado para los miles de turistas que cada año visitan España.
Pero la atracción número 1 de Granada ha sido, es y será el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife, declarado por la UNESCO en 1984 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como decía Washington Irving, para el viajero imbuido de sentimiento por lo histórico y lo poético, tan inseparablemente unido a los anales de la romántica España, la Alhambra es objeto de devoción como lo es la Kaaba para los creyentes musulmanes. Y es que esta ciudad palatina es ciertamente un microcosmos de belleza indescifrable. Convertida a lo largo del tiempo en punto de referencia espacial del desarrollo urbano de Granada, la Alhambra ha ido padeciendo por esta causa toda una serie de cambios y alteraciones que han ido modificándola a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días. Así, cuando pasó a manos cristianas en 1492, las primeras intervenciones en ella tendrán por objeto fortificarla para adaptarla a las nuevas técnicas de guerra que han empezado a imponerse. Con este fin se refuerzan las defensas, se construyen nuevas vías y se ensanchan otras medievales. Pero es el establecimiento de comunicaciones entre la Alcazaba y la Medina, que hasta entonces se habían mantenido independientes y aisladas, lo que va a modificar sustancialmente la fisonomía de la Alhambra. Unidas fortaleza y ciudad vinieron a confundirse en un solo conjunto, tal como nos ha llegado hasta hoy. La transformación de la torre entera en camino de subida al recinto, la actual cuesta de Gomérez, afectará también a toda la circulación interior del conjunto, pues pronto empieza a utilizarse esta en detrimento de la antigua Puerta de las Armas. A ello contribuye positivamente la urbanización del campo situado entre los Mártires y la Alhambra, y más tarde la construcción de la Puerta de las Granadas, que viene a dar carácter oficial a esta entrada a la ciudadela. Es en 1527 cuando se llevan a cabo las obras de transformación más importantes efectuadas en la Medina durante toda su historia. La edificación en ella del Palacio de Carlos V. Aunque no se llegó a demoler todos los edificios musulmanes que se ha dicho, sí se modifica sustancialmente sus relaciones estructurales y funcionales. A comienzos del siglo XVIII, con motivo de la visita a Granada de Felipe V y su esposa Isabel de Parma, se trazan en la Alhambra 3 nuevos paseos. Durante esa estancia aquí, el monarca expulsa de la alcaidía a los marqueses de Mondéjar, quedando la ciudad palatina completamente abandonada y sin recursos para su conservación. Es entonces cuando gente de vida relajada y licenciosa aprovecha su jurisdicción especial, independiente de Granada y de la Chancillería, para instalarse allí en las viviendas deshabitadas y hacer de la Alhambra guarida y refugio desde la que atacar sus alrededores. Durante la Guerra de la Independencia, habitada por el comandante en jefe de las tropas francesas, la ciudadela se salvará de la ruina y desolación. La idea común de la Medina como palacio árabe y no como ciudadela, con un recinto amurallado de excesivo perímetro, que alberga espacios vacíos llenos de jardines pseudo-románticos, puertas que no son puertas sino roturas y aperturas en la muralla, es una lectura del conjunto bastante confusa. A pesar de todo ello, la Alhambra y el Generalife se han erigido hoy como el monumento más visitado de España, prolongándose en el tiempo aquella admiración de los viajeros románticos del pasado siglo. Pero la masificación turística ha acarreado problemas nuevos. La excesiva afluencia de visitantes con automóviles ha obligado a crear, por ejemplo, un inmenso parking en la parte trasera, justo en la zona topográfica más plana, y a la apertura de un acceso peatonal desde el Generalife por el antiguo enlace del acueducto. Para corregir las anomalías que se puedan presentar y prever con garantías el futuro del conjunto monumental, trabaja el Patronato de la Alhambra y el Generalife, el cual intenta, a través de un plan especial, preservar íntegramente el recinto árabe y su entorno, a la vez que reorganizar sus accesos. Se quiere dejar la cuesta Gomérez solo como peatonal y de transporte público no contaminante, al padecer en sus pilares la Puerta de las Granadas un alto nivel de deterioro a causa de la multitud de vehículos de motor que circulan a diario bajo ella. Por contra, se plantea una entrada alternativa para automóviles por el extremo más oriental, desde el borde de la ciudad a los terrenos de los Alijares.
Para resolver toda esta problemática fundamental para el futuro del monumento, ha convocado un concurso internacional de ideas con el ánimo de que se aporten las soluciones adecuadas dentro de un diálogo rico y sugestivo entre tradición y modernidad, entre el respeto por los valores del pasado y la apertura a los valores creativos del presente. Es esta Alhambra como un símbolo pétreo en el que parecen resumirse las contradicciones más profundas de esta ciudad, mitad árabe, mitad cristiana. La sexualidad y el culto a las sutilezas propias de las gráciles construcciones nazaritas, por un lado, y la afirmación de un ideal rotundo y cierto del que nos habla la solidez espesa del palacio de Carlos V, por otro. El choque entre ambos conceptos, aquí representados y unificados, ha producido a lo largo de la historia de Granada un clima espiritual tenso y agónico al que no pudieron escapar ni los más esclarecidos hijos de esta tierra. Desde la expulsión de judíos, moriscos o jesuitas, hasta el ajusticiamiento de Mariana Pineda, el suicidio de Ángel Garibet o el fusilamiento de Lorca. Este signo emblemático del patrimonio cultural de la humanidad, que es el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife, parece recordárnoslo permanentemente desde su callada quietud, solo rota con insistencia por el lamento continuado, monótono y triste, de ese agua oculta que al brotar parece que llora.